Buenas tardes y otra vez, pues bienvenidas al Ateneo, todavía como ayer nos vimos en este mismo sitio con una conferencia, pues otra vez hoy el Ateneo Jovellanos está feliz de veros a todos aquí, en uno de los famosos ya cursos de los martes del Ateneo. Esta conferencia de hoy forma parte del curso titulado Emigración asturiana a Hispanoamérica, que coordina Francisco Erice, que es además profesor de la Universidad de Oviedo, igual que quienes nos acompañan hoy aquí. La conferencia de hoy la va a dar José Manuel Prieto Fernández del Viso, y que es profesor de Historia Económica en la Universidad de Oviedo. La conferencia se titula Los emigrantes asturianos y su aportación a la modernización de la región. Y la presentación del profesor Prieto Fernández del Viso la va a hacer la profesora Patricia Suárez Cano, que el mes pasado nos dio la segunda conferencia de este ciclo. Esta es la tercera y nos quedan otras dos, una en el mes de mayo y otra en el mes de junio. Paso ya la palabra a Patricia y sí. Muchas gracias. Vamos a darles un aplauso para animarles. Bueno, buenas tardes. Como siempre es un placer estar aquí y más hoy presentando a mi querido compañero José Manuel. José Manuel Prieto es catedrático de enseñanza secundaria y profesor asociado en el área de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Oviedo. Es doctor en Historia, Premio Extraordinario de Doctorado, Premio Juan Uría 2023. Es autor de numerosos artículos, capítulos de libro y libros, pero quisiera destacar su último libro, titulado Emigrantes y capitales indianos en el despegue de los servicios públicos en Asturias, un análisis que se centra en el periodo 1850-1936. Su labor académica siempre ha estado al servicio de la sociedad, organizando conferencias, cursos, ha comisariado distintas exposiciones como la patrocinada por la Fundación Cajastur, Emigrantes e Instrucción Pública en Asturias. Y en la actualidad lidera el proyecto Estudio Histórico sobre las escuelas de americanos en Asturias. También colabora habitualmente en la sección Asturias Exterior en el periódico La Nueva España. Me atrevería a decir que José Manuel es el historiador, el académico que mejor conoce los archivos municipales de Asturias. Es un académico de archivo, con una mirada crítica y perspicaz. Ha demostrado que hace más el que quiere que el que puede. Y ese es el perfil del emigrante promedio. No eran necesariamente ricos, pero los emigrantes asturianos sabían que dejaban atrás una población mayoritariamente analfabeta y que eso era una rémora personal, pero también lo era a nivel de región o de país. Dejaban atrás a mujeres que trabajaban de sol a sol sin ningún tipo de comodidad y eso lastraba su salud y su esperanza de vida. Y que Asturias era una región que necesitaba modernizarse. Y para tratar de solucionar todo eso era necesario capital extranjero, capital que se iba a generar en América. El que emigra con uso de razón no olvida lo que deja atrás, no puede hacerlo porque los recuerdos es algo que siempre llevamos con nosotros. Y quizás esa es la razón por la que el emigrante buscaba a sus vecinos allí donde iba. Esos emigrantes que generaron esas primeras oportunidades para los que se quedaban, en un momento en el que Estado y ayuntamientos no eran capaces de aunar esfuerzos y de sacar a la población, en muchos casos, de una vida de atraso.
Da igual el pueblo que escojamos, si retirásemos las tierras, los negocios, las casas, escuelas, lavaderos que fueron financiados con capital americano, el paisaje de Asturias sería completamente diferente. Hoy en día hay pocas vocaciones académicas para las que debería de haber, para las oportunidades que hay. Y es por ello que hemos de agradecer que de una manera tan desinteresada José Manuel dedique su tiempo desde hace varias décadas, y me consta que muchas veces es tiempo de ocio, a esta línea de investigación que, si no fuese por él, estaría en Asturias muy olvidada. José, tienes toda nuestra admiración, nuestro reconocimiento, así que cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Patricia, que bueno, se ve claramente que es una buena amiga. Bueno, lo primero quería pues, agradecer un poco, ¿no? a Paco Erice la invitación a participar o haber contado conmigo, mejor dicho, para formar parte de este curso, ¿no? sobre la migración asturiana. Agradecimiento que hago extensible, lógicamente, a los organizadores, es el Ateneo Jovellanos, que es una institución a la que yo guardo un especial cariño, ¿no? Porque yo fui parte de esa generación, o generaciones, mejor dicho, de gijoneses, que pasaron muchas horas estudiando en la biblioteca del, no digo si el viejo Ateneo, pero el edificio este que ahora, bueno, que derruyeron y que, bueno, pues ahí muchos gijoneses pues, estuvimos tardes, mañanas, estudiando. También pasamos tiempo en la cafetería. Y ahí también, viendo aquellos, los carteles de las conferencias del Ateneo, pues, como estudiante de historia, me picaba la curiosidad y acudí a algunas de ellas, ¿no? Recuerdo pues, ciclos sobre la historia de Asturias, desarrollados por profesores de la Universidad de Oviedo, incluso que tuve la oportunidad de escuchar a Henry Kamen poco después de publicar esa monografía excelente sobre Felipe II. Por tanto, una institución a la que yo guardo mucho cariño y, bueno, la verdad que para mí pues, este acto de hoy, esta conferencia de hoy, me hace especial ilusión. Y también quiero felicitar al Ateneo por emprender esto, ¿no? Por emprender este ciclo para recordar a nuestros emigrantes, que como bien decía Patricia, pues, hicieron mucho por Asturias y que hoy tal vez esté un poco olvidado, ¿no? Tal vez precisamente porque la sociedad asturiana bueno, pues está abandonando pues, esas zonas rurales, se están despoblando y ese recuerdo se está perdiendo. Es verdad que en las ciudades no está tan presente, lo hay, ¿no? Si paseamos por Gijón lo vamos a ver, ¿no? Sin ir más lejos, el Asilo Pola, el Banco Gijón, que hablaremos ahora, bueno, el Asilo Pola, el Museo Nicador Piñole, o el Banco Gijón, o el Banco Santander en la calle de los Moros, o la Fundación Ernesto Batalón. Pero está bien recordarlo, ¿no? Porque como dice, hubo un momento que sí, hubo una gran, digamos, como vamos a hablar de un boom de los estudios migratorios en los años 90, vinculado a la apertura del archivo de indianos, a las efemérides, 1992, 1998, hubo grandes investigadores, liderados por Rafael Anes, Moisés Jordén, Paco Erice también hizo, Jorge Uría, pero luego parece que con el siglo XXI fue perdiendo fuerza, fue perdiendo vigor. Parecía que el tema se había agotado, y realmente no. Estamos viendo últimamente pues, que están surgiendo estudios interesantes. Patricia dirige una tesis interesantísima sobre la migración asturiana del siglo XVIII. Y yo creo que están aportando pues, mucha luz a lo que fue la migración, ¿no? Y es un poco yo lo que voy a intentar hacer hoy, ¿no? Dar una valoración de ese progreso que aportaron los inmigrantes. ¿Cómo? Pues a través de la construcción de múltiples infraestructuras, siempre vinculadas al desarrollo de los servicios públicos y casi siempre situadas en zonas rurales. Es decir, las zonas rurales, la Asturias rural, no se entiende sin la migración. Como decía Patricia, quitamos lo que hicieron y ¿qué queda? Poco, porque hasta las casas. Entonces, yo un poco es lo que voy a intentar, ¿no? Otra cuestión que también, bueno, a lo largo de la intervención quisiera señalar, yo más que de indianos suelo hablar de americanos. Y esto es por una cuestión. Yo pasé cierto tiempo en Boal y allí, como hables de indiano, te miran mal. Incluso el bueno de Juan México, otro profesor también, que es un investigador que trabaja mucho este tema,
Él dice que no sabe qué es el indiano, nunca sabía la habitación del americano. Y son americanos. Y además, yo siempre que veo el término indiano, que es muy utilizado en la zona oriental, Tacuerice es de Colombre y habla de indianos. Pero a mí es que cuando veo al indiano, oigo hablar del indiano, se me viene a la mente el cuadro de Evaristo Valle, el indiano y su mujer, tan despectivo, tan tal. Entonces yo prefiero utilizar ese término americano, que conozco, que es con el que se referían con mucho cariño, en el occidente, igual, en toda la zona de Navia, allí, con mucho respeto, con casi veneración. Veías cómo guardaban los papeles, guardaban las revistas, las cartas, aquello era como un tesoro, ¿no? Los objetos, ¿no?, que tenían. Entonces es un poco el término que prefiero utilizar. ¿Qué es lo que pretendo con esta intervención? Bueno, hacer un pequeño resumen, porque es muy difícil analizar todo lo que hicieron, ¿no? Pues haríamos más tiempo del que tenemos. Entonces intentaré hacer un ejercicio de síntesis, que a veces me cuesta, y dar una visión global. Otra cuestión también que quiero matizar. Yo voy a utilizar, bueno, hice recuentos sobre las infraestructuras, por ejemplo, las escuelas, datado 486, lavaderos, etc. Pero lo que quiero precisar es que esto es algo profesional, es el estado actual de la investigación. Por poner un ejemplo, desde que me he puesto con el proyecto que mencionaba Patricia, en el que está detrás la Dirección General de Inmigración, que lo que queremos sobre todo es hacer una geolocalización para poner en valor, ¿no? Porque ahora lo que no está en Internet, pues estábamos trabajando en ello. Yo empecé hace un año con unas 439 escuelas. Ahora he subido a 486. Es decir, son cifras que están en movimiento. Y que además yo creo que al final realmente nunca vamos a llegar a saber realmente qué es lo que hicieron, cuál es el alcance real, por una sencilla razón. Y es que es difícil cuantificarlo porque cuando accedemos a las fuentes encontramos, por ejemplo, a veces sí, un donante. Y sabemos que es emigrante, lo conocemos. O una lista de donantes. Bien, tenemos la lista de los donantes y podemos identificar algunos, porque incluso a veces, si se publica un periódico, aparece la lista de los que donaron en Cuba, en México o en Chile. Bien, son emigrantes. Pero es que a veces no tenemos esa información. Entonces la documentación municipal a veces parece construido por los vecinos, conecta entre los vecinos, sin aparecer la relación de donantes. Claro, los vecinos de un pueblo. Claro, evidentemente ahí había migrantes, pero no podemos certificarlo. Entre otras cosas, es prácticamente seguro, porque ¿quién tenía dinero a finales del siglo XIX, principios del XX en Asturias? O más que bien, ¿quién tenía el dinero suficiente como para poder prescindir de una pequeña cantidad, pues una pequeña cantidad, para donarlo a la construcción de una escuela? Porque normalmente lo que hacían los vecinos de un pueblo que no, era aportar el trabajo, los materiales, dinero, solía venir de América o en algunos vecinos que tenían, pero esos vecinos que tenían dinero y que aparecen a veces como única fuente disponible de quien construyó esa escuela, ese lavadero, evidentemente seguro que había migrantes, o familiares de migrantes, a través de los giros que hacían periódicos. Entonces, quiero decir que muchas de estas cifras que manejo pues son provisionales y, como digo, va a ser complicado establecer pues, esa cuantificación absoluta en algún momento, ¿no? No digo que no sea posible, pero va a ser complicado. Bueno, voy a empezar un poco por analizar las causas. ¿Por qué lo hicieron? ¿No? Yo creo que es interesante. Centrándome, en primer lugar, en la educación. Voy a empezar por la educación, que tal vez es lo que mejor se conoce, y luego abastecimientos de agua, suministro eléctrico. Trataré también de hablar de los hospitales, las carreteras, y al final dedicaré un breve espacio digamos, a la actividad empresarial, que también fue importante, y especialmente a Gijón, por ejemplo. Tenemos dos grandes empresarios, como Mariano Suárez Pola y Florencio Rodríguez. Curiosamente, ninguno de Gijón, uno de Siero y otro del Banco. Bien, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué hicieron los americanos, en este caso, esta obra educativa? Muchas de estas causas se repiten, entonces voy a analizarlos ahora y luego ya, cuando hable de abastecimientos de agua, pues, o de instalación o suministro eléctrico, matizaré algunas cuestiones. He hecho esta relación, por sintetizar, sigo un poco además en algunos aspectos una clasificación que hizo en un estudio clásico Jorge Uría en los años 80, y por empezar, bueno, voy a tocar el tema de la rentabilidad social. ¿Qué buscaba? Pues a veces reconocimiento social. Hay que pensar que ellos procedían de un estrato social humilde. No todos. Había gente que venía de una clase media, de gente con recursos, ¿no? Pero el 99% venía de un estrato social humilde. ¿Qué sucedía? Que cuando retornaban,
algunos enriquecidos, sobre todo los enriquecidos, querían ingresar o aspiraban a ingresar en ese grupo, esa élite económica. Y esto les costaba. A veces le miraban con rechazo. Rechazo no solo de esa élite, sino también a veces hasta de sus propios convecinos, de la gente más popular, de las clases populares. Entonces, parece que hacer obras en beneficio de la colectividad podía ayudar a ese ingreso en esa élite de la sociedad. Además, seguía un poco también el comportamiento de la burguesía de la época, ¿no? Y de las élites tradicionales, ya desde el antiguo régimen, que desarrollaban obras de beneficencia. Entonces, esa búsqueda de esa rentabilidad social, de ese reconocimiento social, está detrás. A veces ese reconocimiento social traía emparejado pues, la escultura, lo que es el monumento, ¿no? Aquí tenemos a Ramón Asenjo, que fue también, les permitía esta obra, digamos, benéfica, esa actividad, ingresar también en el estrato político. Ramón Asenjo fue alcalde de Luarca. Hay muchos migrantes que llegan a alcaldes, incluso a diputados, a cortes. Y luego Pepín Rodríguez, del que hablaré más adelante, en el caso de Collado. Bien, entonces, por un lado, tendríamos este reconocimiento social. Incluso a veces había reconocimientos en relación con honores y distinciones, ¿no? El rey les daba alguna condecoración, alguna cruz, o les publicaba ese agradecimiento real, o incluso algunos se ennoblecían. El marqués de Pinar del Río, el marqués de las Reveras, Ramón Argüelles, marqués de Argüelles. Hay varios emigrantes que llegaron a obtener títulos nobiliarios. Bien. Rentabilidad económica. ¿En qué consiste? Básicamente se relaciona con la formación de capital humano. Construyen escuelas para formar a sus futuros empleados. Porque muchas veces ellos emplean a familiares, vecinos, ¿no? Es muy habitual. ¿Qué sucede? Que bueno, es conveniente que esos futuros empleados estén bien preparados, bien formados. Y que además sepan adaptarse, digamos, a esa nueva sociedad en la que se van a insertar, ¿no? Que la conozcan, ¿no? Y esto es a través de la creación de escuelas. A veces muchas escuelas relacionadas con enseñanzas comerciales. Ya miran ustedes que pintaban Coyoto a principios del siglo XX una escuela de comercio, una zona agrícola, o en Colunga, ¿no? Que hablaré un poco de ello, ¿no? Bien, pues eso es un poco esa la idea, ¿no? No tenía que ser los estudios comerciales. Al final la enseñanza aporta pues, una serie de valores también no cognitivos, ¿no? Pues, concentración, puntualidad, disciplina, trabajo en equipo, que también eran valorados digamos, en trabajos de menor cualificación. Pero está claro que buscaban en muchas ocasiones esa rentabilidad económica. Hay varios ejemplos. El que mencionaba, la Escuela de Comercio de Colunga. Es una fundación establecida por un grupo de migrantes de Colunga que se insertan en la oligarquía financiera bonaerense, que son emigrados a Buenos Aires, los Tollos, Caride, Sánchez Pando, Polledo, van a formar parte de la Cámara de Comercio de Buenos Aires, del Banco Español del Río de la Plata, y crean una escuela de comercio. Evidentemente buscaban, además controlan incluso a veces hasta los alumnos que entran ahí. Evidentemente lo que buscaban era empleados para sus negocios. Y lo mismo pasa con la Fundación Pepín Rodríguez. Pepín Rodríguez era tabaquero, dueño de la fábrica Romeo y Julieta. Crea una fundación, hay estudios primarios, lógicamente, pero también estudios comerciales. El objetivo era, claro, empleados para su fábrica. Y, de hecho, muchos de los estudiantes de la escuela Pepín Rodríguez acaban trabajando en la fábrica de Coyoto. Y no, la mayoría migran. De hecho, hay tal problema en Coyoto o polémica suscitada porque la mayoría de los niños que van a esa escuela acaban emigrando, que hay una especie de rebelión en el pueblo, algunos, y que, ¿por qué no incluyen enseñanzas agrícolas? Y acaban incluyendo las enseñanzas agrícolas también, para apaciguar un poco los ánimos en el pueblo. Inversión educativa como respuesta a una necesidad. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente que el emigrante cuando va a América constata, o sea, va a una formación muy básica, procedente de un sistema educativo que era paupérrimo, de muy baja calidad. Prácticamente sabían leer, escribir, sumar, restar, dividir, multiplicar, eso ni a veces. Tenían una formación básica. Esto era el resultado de un panorama educativo que era realmente desolador. Por citar un ejemplo, voy a leer un texto del inspector de enseñanza Agustín Nogués, referente a una escuela en Tasdacorda, en Sant Tirso de Abres. Creo que resulta ilustrativa.
instalada en una miserable choza, negra, húmeda, sin luz, ni material, ni drenaje, con una sola mesa, a cuyo lado está la cama de la maestra y la de su hijo. Los ayuntamientos se ocupaban de esto, ¿no? Alquilaban algunos espacios y, bueno, el resultado era el que era. Lo mismo dice Celestino Álvarez, un reconocido periodista asturiano que emigrante a Cuba, hablaba del lamentable sistema de las escuelas rurales, falta de recursos, de alicientes, con un profesorado que cumplía, sí, sus deberes, pero que no estaba a la altura de su misión. Maestros corrían parejos los edificios escolares, inadecuados, fríos, es decir, un sistema educativo, ¿no?, que no hacía que esos emigrantes saliesen bien formados. Resultado, a veces, en principio bien, porque sus trabajos iniciales muchas veces eran sencillos, no requerían mucha formación, pero poco a poco quieren progresar. Y es cuando se dan cuenta que esa falta de formación les lastra en su futuro profesional. Y van a verse obligados muchas veces a completar su formación o adquirirla en sus horas de ocio, de asueto. Y hay que pensar que tenían muy pocas en ese sistema laboral habanero, por poner un ejemplo, en el que las jornadas laborales se extendían 16 horas fácilmente, incluso más. Entonces, completan horarios nocturnos, esa educación de la que carece. Aquí juega un papel muy importante los centros regionales, como por ejemplo el centro asturiano, el centro gallego, que crean sus propias escuelas en las que se forman estos emigrantes en los horarios nocturnos. El plantel Jovellano es el caso del centro asturiano, o el plantel Concepción Arenal en el gallego. Pero lo tiene, el castellano lo tiene, el vasco también, etc. Bien, y luego necesidad de comunicación. Es decir, al final del siglo XIX y a lo largo de gran parte del XX, la única manera de comunicarse con Asturias, con sus familiares, era a través de carta. Entonces, tenían que mejorar en todo lo que es relacionado con la lectoescritura, adquirir un nuevo valor, y entonces ahí está también esa importancia de la lectoescritura. Celestino Álvarez recordaba, este periodista del que hablo, que muchas veces tenía que leer las cartas, de Villanueva, en Boal, tenía que leer las cartas de los emigrantes a sus familias, porque no sabían leer, sus familiares. Ni escribir, tenía que escribirlas él. Entonces, adquiere gran importancia. Y no solo las cartas, sino también la prensa, que es el nexo de unión, porque la prensa asturiana que se editaba en Cuba se difundía en Asturias, y la prensa asturiana, editada aquí, se difundía en América. Todos los periódicos, gran parte de los periódicos regionales, tenían delegados en América y distribuidores en América, y suscriptores, lógicamente. Entonces, adquiere esto mucha importancia. Y luego, claro, los giros, hay que saber qué te mandan, hay que saber bien el dinero que te mandan y todo es para evitar que te vayan. Y luego el altruismo, también. Altruismo, yo aquí lo pongo entre comillas, existe, y aquí hay mucho debate, o por lo menos hay un debate entre los dos grandes referentes de los estudios migratorios asturianos, que eran Rafael Anes y Moisés Jordé. Rafael Anes opinaba que el altruismo, por supuesto, él consideraba que, bueno, podían incluir estos elementos que estábamos analizando, pero sobre todo estaba el altruismo. Él también basaba esta argumentación en su propia experiencia. Él era de Trey, Escoaña, y ahí recordaba al inmigrante que había hecho por su pueblo, que quería hacer algo por ellos, en concreto hablaba de una biblioteca, etc. Moisés Jordán dudaba más de esto. Y yo también tengo mis dudas. No voy a negar que sí, hay ese recuerdo de la tierra y tal, pero a mí me cuesta mucho a veces pensar en algunos de estos emigrantes, más por las razones que estoy contando, buscasen, digamos, tuviesen esa preocupación. O al menos ese fuese su único argumento, podía estar presente. Hay que pensar también en ese sistema laboral en el que tan tremendamente duro y tal, ¿no?, en el que se forman en América, y a veces dar algo a cambio de nada, cuando a ellos les costaba muchísimo conseguir algo, parece, pero bueno, es verdad que sí, que puede haber esta variable. Puede ser más perceptible, no en los grandes emigrantes, que lo sabía, que había alguno que hacía esta donación, evidentemente con un fin filantrópico, más perceptible en las colectas, cuando numerosos emigrantes se unen para construir una escuela, un lavadero, ¿no? Ahí hacen pequeñas aportaciones y ahí puede ser, ¿no? Aunque también aportar significa que no te iban mal las cosas. No te habías enriquecido, pero oye, tu situación en América era lo suficientemente buena como para poder desprenderte de un dinero. O en las sociedades de instrucción también puede observarse a lo mejor más este altruismo, pero es lo mismo. Si tú pagas la cuota social de una sociedad de instrucción es que te iban bien las cosas. Sociedades de instrucción, hablaré luego de ellas, se acaban de construir escuelas. Por lo tanto,
era una manera también de decir, oye, yo soy miembro de esto y por lo tanto, y luego los dirigentes canalizaban, digamos, todo el reconocimiento social, y muchos dirigentes de sociedades de instrucción, que ha trabajado, en el caso de Galicia, pues, de una manera muy brillante por Núñez Seixas, acaparaban, digamos, ese reconocimiento y muchos se insertaban luego en las élites locales, a nivel de alcaldes, etc. Bien. Y luego ya, para ir terminando, porque estoy alargándome eso con las causas, hablar brevemente del papel de la Universidad de Oviedo y de Fermín Canella. No voy a extenderme mucho con la Universidad de Oviedo, porque imagino que el profesor Jorge Uría va a tratar este tema con amplitud, creo que es en la última conferencia de este ciclo, pero sí es verdad que juega un papel importante. Y que yo creo que no se dio, digamos, la relevancia suficiente hasta ahora. Es verdad que Terrón, Aida Terrón y Ángel Mato lo han mencionado, pero yo creo que solo fueron ellos, ¿no? Y es que al principio simplemente se constata un cambio, digamos, en la opinión que tenían los profesores, o digamos el claustro de la Universidad de Oviedo, en general los intelectuales asturianos hacia la migración. Primero la consideraban como un mal, algo negativo, y luego poco a poco fueron cambiando esta postura. Y se mostraron muy partidarios de ella, ¿no? El primero es Aramburu en su monografía de Asturias, pero luego muchos se van incorporando, ¿no? Benito Álvarez Builla dice: los hombres fuertes a los que Asturias debe su bienestar y su progreso. Fermín Canella: se siente la generosidad de los patriotas americanos, como aquí llaman vulgarmente a esos amantísimos hijos del Principado, que derraman incesantemente tantísimos beneficios sobre la tierra nativa. Ellos son nuestros regeneradores. En este contexto, pues, se produce un acercamiento desde la universidad hacia los americanos y que, bueno, se concretan diferentes actuaciones. Yo quiero mencionar brevemente la celebración del tercer centenario. Se programan diferentes actos, se valora también dar importancia a la promoción de la educación, se plantean, bueno, pues, diferentes posibilidades y al final se decide, pues, que en cada pueblo el día para conmemorar el centenario se hagan festivales escolares, se entrega un diploma y, si es posible, nada más y nada menos, se construye una escuela. Claro, estamos hablando de 1908. El ayuntamiento no dedicaba nada de dinero a estas cuestiones, o muy poco, el Estado lo mismo. ¿Cómo podemos hacer? Suscripción vecinal. Una suscripción vecinal, subvención municipal, bien, podía subvencionar, pero ya digo, el dinero era escaso. Y luego aquí está, coestación en España y América, de los hijos ausentes, sin perjuicio de los auxilios de acarreo de materiales o prestación personal. Estos serían los vecinos. Es decir, ya están solicitando la ayuda de los americanos. Y va a haber respuesta. Va a haber respuesta. Y ese día, pues, se construye, o sea, en relación a esta solicitud, a esta circular, pues se inician suscripciones en diferentes localidades de Asturias y en ellas participan los americanos. En Trelles, en Coaña, Panes en Peñamellera, en Cartavio, también en Coaña, se inician ese tipo de colectas. Gran importancia el viaje de Rafael Altamira. Tampoco voy a entrar en él, sobre todo porque, digo, imagino que Uría hablará de este tema. Señalar brevemente que, bueno, sabemos que recorre América en ese viaje, entre 1909 y 1910, da muchísimas conferencias en los centros asturianos, entre ellos, y allí, bueno, trata de temas pedagógicos, habla mucho de la obra que hacen los americanos, de lo provechosa que es, de lo que están aportando a la modernización de la región, y esto se puede decir que remueve un poco las conciencias allí, actúa de revulsivo. Y, por ejemplo, aquí tenemos ese texto, ¿no? De Juan Rivero, un periodista de la revista habanera Crónica de Asturias, que señala: mantener viva esta impresión que la venida del señor Altamira nos ha producido y hacer de las ideas de este bandera que tremolemos para extender y afianzar en lo que de nosotros depende la instrucción base de cultura. Es decir, Altamira insistió mucho en esto, en el papel que juegan los emigrantes en la construcción de escuelas, y por lo tanto ahí se recoge. Y se recoge hasta tal punto que, una vez que marcha Altamira, se empiezan a constituir sociedades de instrucción, que explicaré un poco luego lo que es, ¿no? Digo, sociedades que tenían como objetivo construir escuelas en una localidad o un concejo. Y surgen varias después de su viaje, ¿no? Los naturales de Boal, por poner un ejemplo, el Culco Iotense o Hijos de San Juan de Beleño. Bueno, hasta el punto que hay que esas influencias se constata que Francisco Alvarado, que era el secretario de Altamira, convence a los emigrantes de Viveiro que constituyen una sociedad, las gallega, Viveiro su concejo,
pero está vinculada en ese contexto del viaje de Altamira. Y luego Fermín Canella, que actúa también, tiene un papel fundamental, dinamizador. El papel que juega Fermín Canella es fundamental para comprender este contexto de la diversidad. Participa en numerosos proyectos de los emigrantes, su archivo está lleno de cartas con los emigrantes en relación a proyectos escolares, de fundaciones. Él va a ser patrono de muchas de estas fundaciones escolares, etc. Sigo para no extenderme, porque si no, no me va a dar tiempo a tocar todo lo que quería. La prensa, muy importante, por dos razones. Primero, porque la prensa toca la inauguración de las escuelas y, por lo tanto, aparece el emigrante que la ha constituido, el reconocimiento social. También aparecen las listas de los que han colaborado, con sus nombres, muy importante, los que han participado, reconocimiento social. Bueno, hasta el punto de que es importante que, como se olviden de alguien, fíjense, en la reseña que hicimos de las escuelas de Noriega, cuyo factotum como primero importante pagano es don Constantino Noriega, omitimos los nombres de estos señores, don Manuel Purón, don Ernesto de Noriega y don Indalecio Ibáñez, que han contribuido con su obra. Sí. Yo tengo que estar ahí, si no, mando escrito. O imagino, vamos, y hasta tal punto que, bueno, vean también la demanda de ayudas, ¿no? Porque esa es la cuestión. A veces se insertan notas, artículos, señalando que en tal concejo, en tal población se va a construir una escuela y que esperan la aportación de los americanos. Sabemos que esa prensa se distribuye allí. O incluso la propia prensa habanera. Fíjense en este artículo que tenemos de Crónica de Asturias y que pone, y lo que venga de Cuba. Es decir, lo que está diciendo se hace referencia a la construcción de un hospital en Pravia, cuentan no sé qué, tal, y al final dice, y lo que venga de Cuba. Porque cuentan que va a venir dinero, ¿no? Bien. Y luego hay una serie de publicaciones que van a tener un papel especial. Yo voy a hablar de dos, brevemente. Asturias, una publicación habanera, que está la cantidad de artículos, de referencias a construcciones escolares que lleva un paso a más, ¿no? Digamos, actúa ya, tiene un papel de lo que llamo de propagandístico, ¿no? De dinamización, de coordinación. Es una revista que se inicia su publicación en 1915 y que, ya digo, va a jugar un papel importante en esas fases iniciales, ¿no? Para coordinar algunos esfuerzos, para dinamizar, para presentar lo que se está haciendo. Y luego está, sobre todo, el Progreso de Asturias y su director. El Progreso de Asturias es probablemente la revista más importante de la migración asturiana ibérica y una de las más importantes de la migración española. Es una revista que se empieza a editar en 1919 en La Habana y tiene una longevidad, porque es que hasta 1961. Estas revistas en América duraban muy pocos años, a veces un par de ellos, en torno a 10 como Asturias, pero es que el Progreso de Asturias es un ejemplo, tiene un éxito absoluto en La Habana y se convierte en la gran revista de la migración asturiana y una de las grandes revistas de la migración española. ¿Por qué es importante en el ámbito de la educación? Porque desde un principio se plantea promover la educación y a través sobre todo de las sociedades. De hecho, en su número 1, en su editorial, manifiesta lo siguiente: las sociedades dedicadas a la instrucción y el progreso de la provincia tendrán en nosotros un vocero y en nuestras columnas reflejaremos cuanto pueda por enaltecerlas y favorecerlas. Y es lo que va a hacer a lo largo de toda su existencia. Impulsar la educación. Digamos que va a ser un foro, porque en esta revista van a escribir pedagogos. Muchos de los cronistas que tiene locales son maestros, analizan los problemas de la educación, los plantean, intentan promover soluciones, impulsan la construcción de escuelas, de colectas, sobre todo en el plano, digamos, de las sociedades. Él intenta que todas las pequeñas asociaciones asturianas se dediquen a la educación, se dediquen a promover escuelas. Y va a ser una labor fundamental, y va a conseguirlo muchas veces. Que algunas sociedades que no se dedicaban a la construcción de escuelas cambien sus estatutos y empiecen a construir escuelas. Porque para Celestino Álvarez, que era su director, y es el director hasta 1957 que muere, el problema de Asturias, el más grande, radica en la falta de escuelas. Y realmente que va a poner todo su empeño en esto. Hasta el punto que Asturias le va a reconocer como hijo predilecto. Es el único migrante asturiano que recibe esa distinción por la labor que hizo en favor de la educación. Bueno,
Podríamos extendernos más, hablar de Benito Castrillo, que es un inspector de primera enseñanza que va a jugar un papel importante en la divulgación de la obra de los inmigrantes. Bueno, no es el que está anotando, es que esta foto me encanta, es el que está midiendo al niño, Benito Castrillo, que escribió un libro muy interesante, que es el primer estudio, digamos, más o menos sistemático de la obra de los inmigrantes en el norte peninsular, y que lo publica en 1926 y que se va a cumplir a su centenario, y se está preparando algunas instituciones están preparando pues, actos en relación a esta publicación. Voy a ir brevemente a valorar un poco la cuantificación. Aquí tengo los datos, unas 486 escuelas a día de hoy. A nivel individual, pues el patrocinio individual sería un inmigrante que la construye, tiene los recursos suficientes. Colectivo, una colecta, y luego asociativo sería esa sociedad de instrucción. Como vemos, la dominante es la individual con 205, la colectiva 194 y la asociativa 87. También tiene que ver porque la individual, si lo vemos en este gráfico, se inicia, y en esta tabla, se inicia ya antes de 1850, de hecho la individual ya hay ejemplos en el siglo XVII. La colectiva empieza sobre todo en el decenio 1850-1890, hablaré un poco de ello, o sea, en esos 50 años, en ese periodo, que es cuando, sobre todo en los años finales, es cuando se vuelve la migración masiva, y la asociativa ya empieza en el siglo XX. Como vemos, la concentración, la mayor nivel de construcción de escuelas, se desarrolla entre 1900 y 1936. Y a nivel de la distribución regional, vemos que está plagado toda Asturias. ¿Qué nos queda un poco al margen? La zona de las cuencas, digamos, la labor de las empresas mineras sustituye un poco esto. Y, bueno, el resto de Asturias, salvo alguna... A ver, el caso de Degaña es que cuando dice el mapa no tenía constancia de Degaña, y bueno, Degaña sí tiene escuelas, la zona de los Oscos, Satalla, San Martín sí tiene, y poco más, ¿no? El resto de Asturias vemos que está plagado de construcciones escolares, ¿no? Algunas zonas se destacan, por ejemplo, Llanes, o Cangas, o el caso de Boal, ¿no? El caso de Cangas es sobre todo porque hay un inmigrante, Marcelino Peláez, que decide dar 1000 pesetas a cada escuela que se construya en el concejo, y suma otras aportaciones. Bien, estas tienen las escuelas de patrocinio individual, ya desglosadas, vemos que están concentradas de nuevo en ese periodo 1900-1936, y señalar que tal vez lo más significativo sean las fundaciones escolares. Hay 66 fundaciones escolares contabilizadas, son normalmente, bueno, pues, digamos, el modelo escolar por el que optan los emigrantes que quieren dejar su huella en la escuela asturiana, desarrollan un programa educativo completo, suelen construir un edificio normalmente de cierta calidad, a veces incluso encargan a un arquitecto de prestigio, incluso de fuera de la región, y dejan un fondo de capital para su mantenimiento a lo largo de los años. Pongo estos ejemplos, la Fundación Carey de Tollos, la Fundación de la Arquera o la Fundación Petín Rodríguez, porque son muy conocidos, ¿no? Suelen incluir casi todos, aparte de la enseñanza primaria, los estudios comerciales. Y esa idea de formación de capital humano que estamos hablando, ¿no? Bien, en el caso siguiente de la actuación colectiva, los patrocinios, ya digo, se inicia de una manera más tardía. Las escuelas las fundaciones escolares ya datan la primera de 1598, en Tineo. El estudio de Ana, seguro que de Ana María Fernández Romero, que es la que está haciendo esa tesis, seguro que va a aportar mucha luz a ese momento. Nosotros yo tengo datado la obra Pía de Rojas en Tineo como la primera. Bien, en el caso de las de patrocinio colectivo, pues la primera que tenemos data de 1861, es en Llanes, en Posada, y participan emigrantes de México y Cuba. Como vemos, de nuevo, 1900-1936 es el momento en el que se concentra, digamos, esta actividad. ¿Qué tiene digamos, el patrocinio colectivo? Que democratiza, digamos, este patronazo en la enseñanza. Es decir, ahora todos los emigrantes, a través de esas colectas, que tengan una posición más o menos digna desde el punto de vista económico, que les permita bueno, pues hacer esta colecta, participa. Hasta ese momento era, digamos, algo exclusivo de los adinerados. El patronazgo colectivo, la moneda colectiva, permite que participen, que se incorporen
los emigrantes con menos recursos. Y luego tenemos la sociedad de instrucción. Es un fenómeno realmente interesante. La sociedad de instrucción supone digamos, un modelo que se desarrolla en Galicia, que parte de ese asociacionismo asturiano en América, o asociacionismo de la migración en general española. Podemos distinguir siempre con una clasificación que hizo ya hace unos años Vicente Peña, lo que son los grandes centros regionales, los grandes centros nacionales, pues, la Asociación de Socorros Mutuos Española de Buenos Aires, el Casino Español, los centros regionales, el centro asturiano, de La Habana, el de Buenos Aires, el de México, el gallego, el vasco, y luego las sociedades que él denomina microterritoriales, que concentran migrantes de un concejo o de una pequeña población, a veces como la Sociedad del Fomento de Guibardó, que es de Guibardó, o de una comarca, Salcedo. Inicialmente muchas de estas sociedades lo que hacen es dedicarse a funciones de recreo. La primera que tenemos sociedad, por ejemplo, en Cuba es el Círculo Gradense, aunque la primera sociedad microterritorial asturiana, curiosamente, no se va a crear en Cuba, que es donde se constituye la mayoría, sino en Chile, que es la Sociedad del Fomento de Guibardó. ¿Qué sucede? Que estas sociedades microterritoriales, a partir de ese momento, ¿no?, de ese viaje de Altamira, se empiezan a transformar. Y luego, sobre todo, a partir de la Constitución de 1919, la Constitución en 1919 del Progreso de Asturias, empiezan a dedicarse mayoritariamente a la educación. Y se constituyen sociedades de instrucción o aquellas sociedades que tenían esa función de recreo. Por ejemplo, ellos hacían mucho juntarse una vez al mes, hacer una gira, hacer una fiesta, ¿no? Transforman los estatutos y empiezan a construir escuelas. Entonces, tenemos 39 sociedades de este tipo. La pionera es el Fomento de Guibardón, en Chile. El Fomento de Guibardón es una sociedad que además lo que hace es, va más allá de la educación. Porque sí es verdad que su primera obra es construir la escuela de niñas de la parroquia, pero a partir de ahí financia a un médico, financia carreteras, abastecimientos de agua, traídas eléctricas. Es decir, lo que hace el Fomento de Guibardón es modernizar su parroquia. Y bueno, aquí tenemos un poco el panorama de esas escuelas construidas por la sociedad de instrucción. Básicamente vemos concentradas en el oriente de Asturias, perdón, en el occidente de Asturias. Señalar solo para establecer un paralelismo con otras regiones que en Asturias nuestros emigrantes constituyen 486 escuelas y, por ejemplo, los gallegos tienen contabilizadas 400. Lo cual es una cifra que nos permite poner en valor lo que aquí hicieron. Es verdad que probablemente, si se investiga con profundidad, los números sean mayores en el caso gallego. Bien. Bueno, aquí tenemos varias sociedades de instrucción o algunas escuelas, no voy a profundizar en ellas. Tal vez la más importante sea la Naturales de Boal, que construye 21 escuelas entre 1912 y 1961 en su concejo. Porque esto, aquí hay que diferenciar las que construyen totalmente todas las escuelas del concejo, es decir, crean una red escolar, y otras que a lo mejor se limitan a construir un gran edificio escolar. Los de Boal construyen, por ejemplo, este gran edificio que sería en Boal, las escuelas graduadas, pero luego aquí tenemos a la derecha la escuela de Castellón, que es un modelo que repiten mucho para construir escuelas en todas las poblaciones del concejo. Bien, abastecimientos de agua. Aquí, bueno, pues tenemos algún cambio respecto a la financiación. Hay sociedades que construyen abastecimientos de agua, individual, colectivo, pero ya encontramos algunas otras motivaciones. Por ejemplo, empiezan a aparecer algunas empresas. La Sociedad Acueducto de Ribadenseya o la Sociedad Proveedora de Aguas de Cangas Donís, en la que en el accionariado se constata la participación de migrantes. Luego hay otra manera también de contribuir, ¿no? Por ejemplo, los empréstitos que lanzan los ayuntamientos para financiar obras públicas, en este caso abastecimientos de agua. Hay muchos emigrantes que contribuyen. Por ejemplo, en el caso de Llanes, que además precisamente son los que demandan ese suministro de agua. ¿De acuerdo? Bien, entonces hay diferentes formas de financiación. Las causas, está esta actividad empresarial. Y luego ya también empiezan a incorporarse otras, ¿no? Los emigrantes cuando van a América se inmersan en una ciudad mucho más moderna. La Habana, lo que decía antes, Buenos Aires, ciudades totalmente diferentes, ciudades modernas, con comunidades
de esas ciudades modernas. Entre ellas, el agua corriente en los hogares. Y muchos pues, quieren tenerlo a su regreso. Entonces financian esas teorías de agua para... Entonces, esto es un elemento que hay que tener en cuenta, ¿no? Luego también hay que señalar que aquí el reconocimiento y la exteriorización del éxito es mayor que incluso que en otras construcciones, por ejemplo las escuelas. ¿Por qué? Porque a la fuente hay que ir todos los días, incluso varias veces. Y ahí tenemos la placa, yo no sé si se ve, aquí Andrés del Río, en la Fuente de Nueva, 1895, una de las primeras fuentes. Ahí la tienen. El que iba a poner agua, ahí veía quién lo había hecho. Y ibas varias veces. Y además, se ha llegado a decir que incluso es lo que más agradecen este tipo de abastecimientos. Diré luego por qué. Luego hay esa diferencia entre el suministro, bueno, las que construyen, hay emigrantes americanos que financian pues, fuentes, lavaderos, muchas veces incluyen abrevaderos, y traídas de agua que incluyen el suministro domiciliario, lo que se conoce como el sistema moderno de abastecimiento de agua. Estamos en el contexto de la segunda industrialización, se están produciendo muchos cambios en los servicios públicos y uno es la irrupción de este sistema moderno de abastecimiento de agua. Bien, esto sería un poco pues, las diferentes que apreciamos, ¿no? Otra cuestión que es interesante, digamos, los efectos. No voy a entrar un poco, o bueno, voy a hablar primero un poco de la contabilidad, 321 escuelas, perdón, 321 infraestructuras de suministro de agua, 94 lavaderos, 170 fuentes y 56 abrevaderos. Bueno, eso mismo, son cifras provisionales, son muchas más seguro. Y luego las que incluyen suministro domiciliario son 28. De nuevo, si observamos, concentradas sobre todo entre 1900 y 1936. ¿De acuerdo? Bien, intentando abreviar, ¿qué consecuencias tiene? Esto es que para una población tener una fuente es algo importantísimo. Sí, en Asturias hay agua, pero eso no implica que haya agua cerca del pueblo o de la población. A veces había que recorrer 2 o 3 kilómetros para ir bien, volver cargado con agua, y no digo para ir a lavar al río. Claro, vas con la ropa, que ya es un peso, pero volver con el agua, con la ropa mojada, ¿qué supone? Pues, sobre todo, el suministro de agua permite que utilices más agua, vas más veces a la fuente, y utilizas para otros, digamos, no solo para cocinar o para beber, también para la higiene. Esto se nota, mejora la higiene. Hay una serie de elementos que además influyen un poco en esto, ¿no? Esta idea de modernidad que tienen ellos y que lo constatan los propios, que lo hablaré ahora, los propios médicos de la época. Aquí tenemos esa idea. Abándames, Peñamellera, 1907, tenía suministro domiciliario, lo costeaban sus emigrantes de Chile. Yo imagino que ese río que vemos ahí abajo es donde iban a lavar. La Cuesta. Bien, y luego otra cuestión, y esto lo constatan las topografías médicas, y esto ya no se vincula directamente con los abastecimientos, o sea, está vinculado con los abastecimientos de agua, pero se vincula con esa idea de modernidad, y viene con las costumbres. Las topografías médicas son unos estudios que hacen los médicos rurales, o digamos, muy amplios. Es una fuente maravillosa para el conocimiento de las localidades de la época, de los concejos, aportan datos de todo tipo, no solo médicos, los médicos sobre todo, porque son médicos, ¿no? Pero nos permite conocer la sociedad de esa época. Y aquí tenemos lo que ellos dicen acerca de los americanos y la higiene. En Asturias el elemento americano es civilizador en todo, incluso en la propaganda de las buenas ventajas de la higiene. De América vino el uso del aseo personal. Dice, son los que han enseñado higiene a sus pobres familias. No lo dice él solo. Villalaín escribe varias topografías médicas en la zona de Avilés, Portolá, ponga, se lavan y emplean el agua y el jabón en abundancia para el aseo personal, porque tienen algo más de ilustración cuando se marcharon. Y buenos hábitos higiénicos. Vamos, poco más que decir, ¿no? Bien, rápido, daré unas pinceladas sobre la electricidad. Aquí, lo importante sobre todo es que se introduce un factor que, aunque está presente en el suministro de agua, es clave en la electricidad. El factor empresarial. Lo que hacen es, sobre todo, constituir empresas.
No voy a entrar en el momento de implantación de la electricidad, de que muchas veces lo que se aprovechan son molinos y se utiliza salto de agua para producir electricidad. Voy a hablar un poco de los datos, no los incluí aquí. Bien, lo que mi investigación ha permitido constatar la participación de capital americano emigrante en 36 empresas del sector eléctrico en Asturias, entre 1890 y 1936. La mayoría, ya digo, en ese periodo. Bien, sobre todo, la gran mayoría entre 1890 y 1910, que es en el periodo donde hay mayor concentración, 17. ¿Por qué es importante esto? Porque es el momento en que se está implantando la electricidad en Asturias. Es decir, el inmigrante está jugando un papel relevante en ese proceso de la implantación de la electricidad en Asturias. Bien, pero lo podemos precisar un poco más. En el registro mercantil de Asturias hay datos, ¿no? Hay datos sobre las empresas que se constituyen en esa época. Entonces, yo lo que he constatado es que entre 1890 y 1936 hay 40 sociedades dedicadas a la producción de electricidad. En 13 de ellas hay capital emigrante. Bueno, es una cifra del 32%. Lo que pasa es que entre 1890 y 1910 hay 23 sociedades creadas para producir electricidad y en 11 de ellas hay capital emigrante. ¿Qué supone esto? Que en el 50% de las sociedades que se crean en Asturias, en ese periodo de implantación de la electricidad, están presentes los emigrantes. Y esto es un estudio preliminar, o sea, quiero decir, preliminar, en el que, vamos, hay que, a lo mejor no hemos identificado a todos los emigrantes que están en esas sociedades, porque ha sido complicado, y hay que pensar que no todas las sociedades, o todas las empresas se inscriben en el registro mercantil. La electricidad, bueno, hay muchos ejemplos, Blanco Saro y compañía, curiosamente una empresa que primero se dedicó a producir sidra, luego amplía su negocio, está en Ribaesella, quiere producir también harina y dulce, y decide instalar una planta eléctrica para suministrar electricidad a su fábrica. Y esto es muy habitual en ese periodo de implantación. Empresas que instalan una pequeña central eléctrica para suministrar luz, electricidad a su fábrica, pero que luego acaban suministrando luz a las poblaciones. Y es lo que hace Blanco Saro Cía. Acaba suministrando luz, electricidad a Ribaesella y a todo el concejo, etc. Hay varias empresas. Luego también hay donaciones. Aquí tenemos el Marqués de Pinar del Río, Leopoldo Carvajal, González Carvajal y Zaldúa, que en 1891, nada más y nada menos, que dona una planta eléctrica a Vilés. Y toda la red de distribución. Claro, al final esto es un marrón, vamos a decir, entre comillas, para el ayuntamiento, que no es capaz de gestionarlo y tiene que privatizarlo. Pero vemos esa donación, que es de gran... Bueno, es una planta térmica y que muestra un poco, pues, también esa idea de modernidad, ¿no? Y que es una donación realmente relevante desde el punto de vista cuantitativo, ¿no? Bien, y luego, bueno, hospitales y asilos, para ir terminando, hay mucha presencia, casi todos son fundaciones. Aquí tenemos el Ulpiano Cuervo en Colombres, el Faustino Sobrino. Hay también intervención a través de colectas, el Hospital del Naranco, planteado como un centro antituberculosos, o sea, para tuberculosos. Esto es también vinculado con otras causas que son diferentes, en este caso la enfermedad. Tuberculosos era sobre todo pues, emigrantes que retornaban, que padecían esa enfermedad, estaban dando mala imagen, y entonces se decide construir un hospital para que estén ahí, se vayan curando también. El planteamiento era un gran centro hospitalario con varios pabellones, va a quedar solo en dos. Uno se construye mediante una colecta, aquí tenemos la Junta, el pabellón Cuba, y otro, pues, doña Concha Eres, que para eso tenía mucho dinero, emigrante porque se había casado con Manuel Valle, importante empresario en Cuba, construye un pabellón para su marido. En honor a su marido, perdón. El Hospital Asilo Luarca, vemos ese complejo hospitalario, espectacular, múltiples pabellones, construido a lo largo de diferentes etapas, participan diferentes emigrantes americanos, y luego finalmente los caminos y carreteras. Se constatan un total de 124 carreteras
son tramos de carreteras, no completas, aunque hay algunas cuestiones interesantes, ¿no? Porque, por ejemplo, en la zona de Grado, pues resulta que diferentes emigrantes fueron construyendo tramos de carretera y al final hacen una carretera, o construyen un tramo de carretera, una carretera que une Trubia, Grado y Candamo, que son unos 25 kilómetros, pero de manera independiente. O en Llanes llegan a construir 13 tramos de carreteras, etc., ¿no? Y luego ya los emigrantes, para ir concluyendo, que modernizan una población. Por ejemplo, esto que tenemos aquí, los Fernández Castro, tiene una fábrica de papel en La Habana, la ferrería Soto del Barco, y ahí construyen, pues bueno, un lavadero, una fuente, los jardines, caminos, parques, la escuela, una planta eléctrica, incluso ya, vamos a desprendernos un poco más, ser espléndidos, en Soto del Barco, un cine Clarín, ¿no? Creo que lo están rehabilitando. O la familia Rion de Alonso, ¿no? Que también pues, construyen caminos, carreteros, la familia Rion de Alonso, bueno, son Manuel Rionda, Pedro Alonso, luego emparentan y desarrollan una obra en Noreña tremenda, ¿no? Caminos, carreteras, viviendas para obreros, centros lúdicos y luego, sobre todo, la escuela y la traída de aguas. Que curiosamente la traída de aguas lo que hacen es utilizarla para financiar la escuela. O sea, los gastos, los beneficios de la explotación de la traída de aguas eran utilizados para financiar esa escuela, que es un centro, bueno, tenía esta banda de música, era algo maravilloso de la Fundación Manuel Rionda Rionda Alonso de Noreña. Hay más, y luego ya, brevemente, el ámbito empresarial. En Gijón son muy importantes. No voy a entrar ya a hablar, bueno, pues de esas nuevas formas de gestión empresarial, modelos, ¿no? que trae. El ejemplo de César Rodríguez, Pepín Fernández y se me fue el nombre ahora, el del Corte Inglés. José Ramón Areces. Se me fue ahora tal. Que es que, claro, era el menos importante, en realidad. Estos tres emigrantes se forman en el Encanto y que traen el modelo de los grandes almacenes hasta España. Galerías Preciados, Pepín Fernández, José Ramón Areces, bueno, la historia es muy interesante, no vamos a entrar ahí, y César Rodríguez, el Corte Inglés. Pero en Gijón tenemos muchos ejemplos. Ese Gijón que está convirtiéndose en una gran urbe industrial del norte de España a finales del siglo XIX no se entiende sin los emigrantes, muchos de fuera, Mariano Suárez Pola, de Luanco, la fábrica de vidrios de la industria, que estaba ahí en Begoña, o la fábrica de loza, la Asturiana, aparte de hacer obras en beneficio de la colectividad, el banco del Instituto Suárez Pola, o el famoso asilo Pola, que hoy es el Museo Nicador Piñole, Florencio Rodríguez, el Banco Gijón, pero también de Pola Siero, donde construye un asilo para ancianos, que sigue funcionando en la actualidad, porque muchos de estos asilos y hospitales siguen funcionando en la actualidad. Las escuelas no, pero muchos de estos hospitales y asilos que pusieron en marcha sí. El Banco Gijón, pero a ver, Florencio Rodríguez es que es un personaje importantísimo, no solo en el desarrollo industrial de Gijón, sino también en la empresarial, en el sector financiero español. Es uno de los fundadores del Banco Hispanoamericano, con 3 emigrantes, hablamos el otro día, Ibáñez, asturiano, Zaldo y Basagoit, Zaldo de Burgos y Basagoit de vasco. Y bueno, los Maribona Avilés, la banca Maribona, con diferentes plantas. Manuel Cuervo, que iba a hablar de él, bueno, que es el empresario que se dice introdujo la maquinaria agrícola moderna en Asturias. Y luego ya a nivel local, pues hay muchísimos. Porque esa es otra cuestión. Estamos hablando de Gijón, en Oviedo, Hermógenes González, pero a nivel rural es que hay decenas de pequeños empresarios que dinamizan la actividad económica de estas localidades. Pongo José María Díaz López, Penedela, que además fue alcalde de Cangas de Narcea, o Venancio Díaz en Ponga, ¿no? Los dos vinculados también al sector eléctrico, con fábricas de sidra, madreñas, en el caso de José María Díaz López, también de harina. Y luego yo tengo que hablar de José Cima García, porque es un emigrante que sí, conocemos mucho a Tomás Terracina como el iniciador de la champañización de la sidra. Sabemos mucho de Valle, Ballina y Fernández, el gaitero, Alberto del Valle, también un pionero, donde hay también capital indiano. Pero se conoce un poco menos de José Cima García, emigrante de Coyoto, tabaquero, retorna pronto, parece que por una enfermedad, y lo que se le ocurre es champañizar sidra, y sobre todo lo importante es que lo tiene muy claro.
para vender al mercado americano. Y desde 1875 es a lo que se dedica, bastantes años antes que el gaitero, porque es en la década de los 90 el gaitero, si no me equivoco. En 1911 producía 1.400.000 botellas de sidra y en torno a un 40-50% iban para el mercado americano. Y luego, por mencionar también a una mujer, en el sector eléctrico hay una mujer interesantísima, María Fondón, de la que sé muy poco, que puso en marcha en Precendi, en Amieva, Electra de Precendi, tras haber abandonado Santo Domingo tras la muerte de su marido, pero María Josefa de Argüelles es María Josefa de Argüelles y es la, digamos, ella realmente nace en Cuba, su padre Ramón de Argüelles, y con el capital de su padre pues, es la impulsora del turismo en Llanes y Ribadesella. Y lo intenta primero en Llanes, parece ser que fracasa, tiene problemas con el ayuntamiento, y en Ribadesella pues, urbaniza la playa de Santa Marina y con ese fin de construir una serie de hotelitos, edificios para alquilar para el veraneo, ¿no? Lo que pasa que, bueno, a veces, bueno, en aquella época sabemos que el reconocimiento de las mujeres desde un punto de vista empresarial pues no existía, pero bueno, es la gran impulsora del turismo en Asturias. Y bueno, hasta aquí creo que me he extendido más de la cuenta y he intentado sintetizar, perdón, pero bueno, por supuesto, si alguien quiere preguntar...